Arturo Sarucán, muy buenas noches allá en Washington. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Una orden ejecutiva importante, la que firmó ayer Joe Biden, tiene que ver con cadenas de suministro. ¿Esto impactaría a México? Te lo preguntaría, y esto en el contexto que enmarca una primera visita virtual del secretario de Estado de Estados Unidos a Canadá y a México. Mañana, primera reunión bilateral con Marcelo Ebrard. Mañana con estos primeros viajes virtuales del secretario de Estado, primero con Marcelo Ebrard y con Tatiana Cloutier, y un poco más tarde en el día con 4 o 5 integrantes del gabinete canadiense, incluyendo el canciller canadiense y el primer ministro Trudeau, que estará presente también en parte de la conversación con el secretario de Estado. No es ocioso que todo esto ocurra a las pocas horas de que ayer el presidente Biden firma un decreto presidencial ordenando el análisis, un informe que mida el efecto que la pandemia ha tenido, primero en las cadenas de suministro para Estados Unidos y segundo, yendo hacia adelante, sobre todo con China en la mirada, pero también los aliados y socios estratégicos de Estados Unidos, cómo blindar y proteger estas cadenas de suministro que tú recordarás quedaron muy al descubierto con esas primeras etapas de la pandemia, cuando cada uno de los 3 gobiernos norteamericanos decidió designar algunos sectores como sectores esenciales, claro. Pero a nadie en las 3 capitales se les ocurrió tratar de armonizar esos sectores esenciales para evitar generar disrupciones en esas cadenas de suministro. Entonces este paso que da el presidente es muy importante porque primero es una enorme oportunidad si México la sabe aprovechar, pero a la vez, si no la sabemos aprovechar, puede generar un riesgo brutal para las cadenas productivas, la integración de las cadenas productivas mexicanas a las canadienses y estadounidenses. Complicadísimo. ¿Cuáles deberían de ser los temas a tratar en esta primera reunión? Por supuesto, este que mencionas, después de este decreto firmado por Joe Biden, esta orden ejecutiva, pero también hay muchos temas sobre la mesa. En esta reunión, primera reunión bilateral que se tuvo con Trudeau, aunque fue virtual, se habló de temas de la región, bien señalas. Uno de ellos, que tiene que ver con algo que apenas ocurrió esta semana en México, que es esta reforma eléctrica, porque se está buscando que la energía allá en Norteamérica, digamos, sea basada más en fuentes sustentables y menos en estas fuentes tan conocidas como el carbón. Sí, es un tema que le va a generar, anticipo, espero equivocarme, pero creo que para allá vamos. Le puede generar acidez estomacal al gobierno mexicano, porque son 2 temas que se traslapan. Primero, la importancia de una integración energética en Norteamérica para garantizar eficiencia, seguridad, suministro en materia de energía para Norteamérica, que fue un tema importante que discutieron Trudeau y Biden. Y el segundo tema muy vinculado, que es la construcción de un paradigma de una economía verde, de mitigación al cambio climático y de énfasis en las energías renovables. El problema es que el paradigma canadiense y estadounidense en esta materia van en una dirección y el mexicano, por las políticas de este gobierno, pues parece que va hacia el pasado. Entonces, este ciertamente va a ser un tema. También es evidente por la inclusión de la Secretaria de Economía que el tema del TEMEC y las potenciales violaciones al TEMEC de toda una serie de iniciativas de ley o propuestas de ley en el Congreso mexicano estará presente en la llamada, porque ya está empezando a generar preocupación aquí que el tema energético, el tema de redes sociales, el tema de regulación de contenidos de televisión y de cine, toda una serie de disposiciones y de iniciativas de ley que han estado siendo presentadas en el Congreso mexicano pueden derivar en violaciones al TEMEC. Entonces creo que este va a ser otro capítulo importante en la conversación de mañana, y seguramente ya más en la cancha de Cancillería que de Secretaría de Economía, los temas de, evidentemente, seguridad, que es un tema pues muy importante en esta relación, el tema migratorio, precisamente a la luz de ya la presentación de las iniciativas de ley migratoria que Biden mandó al Congreso la semana pasada,
y sobre todo su temor de que una nueva crisis migratoria en la frontera le pueda dar a los republicanos municiones para derribar, para obstaculizar, para minar esta iniciativa de reforma migratoria que ha presentado Joe Biden. Entonces, ese tema seguro va a estar presente y no descartaría que Blinken, el secretario de Estado estadounidense, aborde algunos otros temas regionales, Cuba, Venezuela, sobre todo quizá Venezuela, con el canciller mexicano, sobre todo a la luz de que en este momento México y Estados Unidos, México como miembro no permanente, Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad, pues estaremos abordando muchos de estos temas cruciales de seguridad y paz internacionales. Y bueno, ahí en ese mismo consejo se presentó esta exigencia de México del tema de las vacunas. Veremos si mañana se lo plantean al secretario de Estado norteamericano y si hay alguna respuesta al respecto, porque más allá de si nos dan o no vacunas desde Estados Unidos, pues allá sí están vacunando a los mexicanos y aquí por lo menos hubo resistencia para vacunar a los extranjeros. Arturo. Es claro que la administración Biden, Alejandro, entiende que eventualmente va a ser fundamental garantizar que hay algún tipo de coordinación y sinergia en las campañas de inmunización de los dos lados, sobre todo en los municipios de estados fronterizos a ambos lados de la frontera, porque si no generas una especie de cordón sanitario entre los dos países a lo largo de la frontera, de los dos lados de la frontera, pues puedes volver a tener brotes de contagio y de casos volviendo a incrementarse. Esto lo tiene claro Estados Unidos. La gran pregunta es, a medida que vaya avanzando el proceso de vacunación aquí en Estados Unidos, si Estados Unidos irá pensando, buscando canalizar algunas de las vacunas que les vayan sobrando, que no vayan a usar de manera inmediata, a precisamente apoyar una campaña de vacunación en la zona fronteriza mexicana. Bien, Arturo, estaremos viendo qué es lo que ocurre mañana. Lo comentamos contigo la próxima semana, si te parece. Con gusto. Gracias, Arturo Sarucán, allá en Washington. Un abrazo. Abrazo.